El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de estos días, la Iglesia ha puesto de relieve como las prácticas más características del tiempo de la Cuaresma. Unas prácticas que no son exclusivas de este tiempo, pero que, si bien es cierto, durante este tiempo de Cuaresma, pues se han de incrementar en nuestra acción, en nuestra actitud, en nuestro espíritu, en nuestro obrar. Y así la semana pasada, ¿verdad? Pues veíamos precisamente este recorrido como muy claro: el ayuno, la oración, la penitencia, para poder luego llegar nosotros también junto con Pedro, Santiago y Juan a esa montaña de la transfiguración, donde Dios nos deja entrever su gloria y nos hace capaces de experimentar la alegría, la fortaleza ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la incomprensión, ante las vicisitudes de la vida. Hoy pone de relieve precisamente esta característica exclusivamente del Padre: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y entonces la manera de cómo nosotros podemos manifestar, podemos proyectar que tenemos el ADN de Dios en nuestro ser, en nuestra sangre, en nuestra mente, en nuestro corazón, es a través de la compasión que podemos ejercer para con los demás. Para conocer el modo en que debemos comportarnos con nuestros hermanos, Jesús nos presenta a Dios mismo como modelo de misericordia. El Papa Francisco vuelve a repetir: Dios no es, ¿verdad?, simplemente una persona, un ser que haga actos de misericordia. Él es misericordia, de tal manera que por eso puede perdonar y perdona siempre. Porque Él es misericordia, no se puede arrancar el corazón misericordioso que tiene para con todos sus hijos. Y es importante, ¿verdad?, la respuesta del Salmo de hoy: no nos trate, Señor, como merecen nuestros pecados. Nosotros con mucha frecuencia solemos decir, ¿verdad? Sí, pues si el Señor nos tratara como merecemos ser tratados como hijos. Porque eso es lo que somos sus hijos muy amados. También en nosotros se complace, pero hay esa otra parte en nuestro ser que muchas de las veces cuestiona y deja mucho que decir en cuanto a nuestra manifestación de ser hijos. Entonces el Señor finalmente hará un juicio, ¿verdad?, de acuerdo a nuestros pecados, pero no hará un juicio porque somos sus hijos y hemos fallado, sino por los pecados que hemos cometido. Y ante esto precisamente el Señor verá, ¿verdad?, pues a un hijo y no a un pecador que se ha perdido. Jesús pues pone su acento en estos dos aspectos, dos dimensiones: la misericordia y la compasión. La misericordia que implica un juicio, porque Dios es justo, ¿sí? Dos dimensiones que luego nosotros hemos de poner en práctica en nuestras relaciones con el prójimo: la compasión y el perdón. Yo experimento constantemente el amor y la misericordia de Dios. ¿Cómo? A través del perdón. Dios me ha perdonado
Y cuando yo hago mi examen de conciencia, ¿verdad? Todas las noches me voy tranquilo a descansar porque sé que el Señor me ha perdonado, el Señor ha perdonado mi culpa, el Señor ha perdonado mi pecado, aunque yo me empecine en vivir de esa manera. Y entonces es precisamente la reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque es compasivo y misericordioso. Entonces para nosotros, ¿verdad? Pues es como una extensión. Sean compasivos ustedes también. La compasión se realiza con el prójimo y supone tener un corazón misericordioso. Es decir, el corazón de Dios en nosotros. Permitir que ese ADN se desarrolle de tal manera que yo luego en mis acciones pueda manifestar la compasión. El que es compasivo no se atreverá nunca a hacer sufrir a los demás de manera deliberada. Jamás pensará, ¿verdad?, en hacerle daño a su prójimo, sino todo lo contrario. Cuando ve que su prójimo, que su hermano, que su hermana sufren, él sufre con ellos. Cuando ve, ¿verdad?, que su hermano está sufriendo una injusticia, su hermana procura de que esa injusticia no se lleve a cabo. Es decir, el hermano, la hermana compasivo, ¿verdad?, verdaderamente se siente tocado por ese sufrimiento que está experimentando su hermano. San Pablo nos lo dice: ¿quién de ustedes está sufriendo sin que yo no sufra con él? Por eso viene a decir, ¿verdad?, me hago todo con todos, precisamente desde esta dimensión de compasión y de misericordia. Nuestro comportamiento, queridas hermanas, debe seguir este precepto, ¿sí?, de amar, de ser compasivos y de manifestar ese corazón misericordioso siempre. Y sabemos que hay formas como muy concretas, ¿verdad?, para manifestar esta misericordia. Están precisamente las obras de misericordia, que son acciones, nos dice el catecismo, caritativas, mediante las cuales ayudamos a nuestros prójimos en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia. Y cuando lo hacemos, ¿cuánta conciencia tenemos de que estamos siendo misericordiosos? O si me pongo a instruir, ¿lo hago como maestro o lo hago como hermano? ¿Lo hago con compasión, manifestando un corazón misericordioso, o lo hago con la ímpula, ¿verdad?, por los conocimientos intelectuales que pueda tener? La actitud es precisamente la que hace la diferencia. Instruir, aconsejar, consolar, perdonar y sufrir con paciencia son obras de misericordia espirituales. Perdonar y sufrir con paciencia. Muchas de las veces, ¿verdad?, cuando el dolor, el sufrimiento nos visita, nos toca, ¿cuánta capacidad tengo en eso? Que no depende en una actitud para el otro, que no depende en un hacer daño al otro, que no depende en un ofender al otro, que no depende en un faltar al otro, que no depende tampoco amar al otro, sino yo mismo, ¿sí? Cuánta paciencia tengo en el sufrimiento, cuánta capacidad para perdonar, sabiendo que el acto de perdón, en primer lugar y sin ser egoísta, es un acto de misericordia para conmigo mismo. Porque si yo me lleno la mente y el corazón, ¿verdad?, de malos sentimientos, yo soy el primero que me estoy dañando. Y bueno, pues ya no digamos las
obras de misericordia corporales, ¿verdad? Dar de comer al hambriento, dar techo al que no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, a los encarcelados, etcétera, etcétera. En esto es en lo que va a consistir precisamente, ¿verdad?, el juicio, en si lo hicimos o no lo hicimos. Y en ocasiones podemos estar tan ocupados en nuestras cosas que nos olvidamos también de ello. Finalmente, el Señor nos invita verdaderamente a que seamos hijos del Padre Celestial. Ya lo veíamos también la semana pasada, y esto es lo que manifiesta nuestro corazón misericordioso, nuestra actitud compasiva. Olvidarnos, odiar, ¿verdad?, el pecado, desechar el pecado de nuestra vida para que podamos actuar en la libertad de los hijos de Dios. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que tenga de verdad misericordia de nosotros y que no nos trate como merecen nuestros pecados, que no nos mida de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a la medida de su misericordia que no tiene medida.